porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe de este día. Reflexionamos el libro del Levítico, estamos en el capítulo 5. Estábamos hablando sobre el sacrificio por la culpa, el capítulo 5 del 14 al 26. Nosotros hablábamos anteriormente en nuestro curso bíblico sobre todos estos sacrificios que merecen reparación por los pecados cometidos. ¿Por qué? Y porque afectan, decíamos, a las propiedades de Dios por una parte, pero siempre en relación también a las propiedades de nuestros hermanos, del prójimo. Uno era, decíamos, cuando uno, ñandemondá, decíamos, o sea, ha robado, ha tocado, ha llevado algo de las cosas consagradas que pertenecen a Dios, lo sagrado. Aquí queríamos insistir mucho en el aspecto sagrado, de la misma naturaleza, de todo lo que nos rodea, robar. La dignidad, el derecho de las personas. Robar algo, porque este está consagrado simplemente, ¿verdad? Un material consagrado. Está bien, sí, también. Robé, no sé, un cáliz, ya es algo consagrado para un servicio litúrgico. Entonces aquí consideramos aquello que es verdaderamente sagrado, pero en una dimensión mucho más amplia, ¿verdad? Todo lo que vive, o todo lo que utiliza el hombre, todo lo que es vida, todo lo que es naturaleza, o la misma dignidad del hombre. Estos son elementos sagrados. Y entonces, aquel que ha tomado, aquel que se adueña de lo sagrado, imagínense entonces cuando nosotros estamos explotando a las personas. Eso es robar, eso es tomar algo sagrado, no te pertenece, eso pertenece a la dignidad de cada persona, y nosotros lo explotamos, en fin. Hay mucho para reflexionar y bueno, ante esta situación hay un sacrificio por esa culpa, pero tenemos que ser conscientes, como siempre nos habla la palabra de Dios. El segundo elemento nos hablaba cuando alguien sin darse cuenta ha hecho algo prohibido, ¿verdad? De los mandamientos del Señor. Y bueno, aquí entonces en cuanto a los mandamientos del Señor, simplemente hay que volver a leer cuáles son estos mandamientos. Hay una síntesis en el famoso decálogo, el Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Que comienza del versículo 1 y va adelante, ¿verdad? Que nos explica y que nos está diciendo cuáles son estos mandamientos del Señor. Poner a Dios por encima de todas las cosas, el amor al prójimo, el amor a los demás, el cuidado de todo lo que nos rodea. Siempre es en una relación con Dios, con los hermanos, consigo mismo también, porque nosotros tenemos que respetarnos a nosotros mismos, tenemos que valorarnos a nosotros mismos, esas cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado. Y bueno, después tenemos, si alguien miente sobre un depósito o algo confiado en sus manos, o algo robado o quitado por fuerza, hablábamos también eso y insistíamos bastante, porque muchas veces sucede eso en medio de nosotros, ¿verdad? Es sacar por fuerza. Si alguien encuentra algo perdido y lo niega, entonces entonces me adueño. Después, si alguien jura en falso, consciente o deliberadamente. En este punto hemos comenzado, no hemos desarrollado todo, pero es importante porque jurar en falso, no es simplemente porque yo me voy y pongo la mano, ¿verdad?, sobre la Biblia o no sé sobre qué cosa y estoy jurando en falso y ese juramento tiene mayor valor, no. Entonces, jurar en falso va mucho más allá incluso solamente de porque hay muchos que te están jurando como si fuese la verdad y te están mintiendo, es decir, pero así, descaradamente y abiertamente, a pesar que están diciendo que lo juran falso. Pero ciertamente los que toman ese juramento, algunos
no sé, también en forma, no digo de ignorancia, ¿verdad? De ignorancia de una cultura, de ignorancia de las personas con quien está hablando, ¿verdad? Entonces como que lo toma como una cosa cierta, ¿verdad? Y bueno, tal vez confía, piensa, cree en ese juramento, pero aquí por eso te está diciendo que incluso eso es peligroso, porque si alguien jura en falso, consciente y deliberadamente, hay casos y casos, ¿verdad? Yo tengo muchas experiencias en ese sentido, no solamente de haber escuchado, sino que de lo que uno mismo ha vivido o vive, ¿verdad? Personalmente uno lo puede sentir y lo puede entender, ¿verdad? Mejor. Pero fíjense que incluso a Jesús deliberadamente y ahí conscientemente, como dice aquí, entonces están jurando en falso ciertas cosas que Jesús ni había cometido, ¿verdad? O sea, que no entra en ese plano, pero para dar mayor fuerza o querer de esa manera echarle esa culpa, ¿verdad?, a esa persona. Es importante que tengamos en cuenta. Y mira que estamos en el libro del Levítico, estamos en el Antiguo Testamento, es una reflexión profunda, por lo tanto. El Nuevo Testamento lo vuelve a retomar, lo vuelve a reinterpretar y ciertamente lo hará de una manera mucho más profunda, con otra visión más profunda, como les estaba diciendo. Ahora, veamos un poco con respecto a la sanción que requiere todo esto. Este sacrificio, ¿verdad?, requiere el sacrificio de un carnero, eso es lo que pedía en esta parte de los versículos, en este capítulo, de un carnero y la restitución al sacerdote de aquello que fue tomado. Eso reflexionamos anteriormente, la restitución de aquello que fue tomado. Es decir, una vez que uno dice, quiero cambiar, quiero mejorar, quiero dar un paso, porque allí es esa cosa que hice mal. No es que ahora dice, yo quiero cambiar, pero me quedo con todos los millones y millones de dólares que le robé al Estado, al ministerio, a mi trabajo, a mi función, porque soy esto, porque soy aquello. No, te dice bien, te dice muy bien. Dice la restitución al sacerdote de lo tomado, más un quinto, es decir, un 20%. Es decir, que aquí tenés que incluso pagar porque robaste. Pagar porque robaste. Entonces, daí ku pareia, daí ku famoso o parei, ¿verdad? Aquí es el devolver lo robado y al mismo tiempo te pone un impuesto, te pide el 20% de todo lo que robaste de nuevo. Encima, todo, 100% devolver, más el 20%, o sea, eres paga llegana, porque hiciste un perjuicio, ¿verdad? La reparación no estará cumplida hasta que no se restituya lo establecido. Esto es entonces para subrayar y me parece que es importante para que nosotros en nuestro país, para que nosotros cristianos, para que nosotros que decimos que seguimos al Señor verdaderamente o queremos seguir verdaderamente, tengamos en cuenta. Dice de nuevo, y lo voy a repetir, la reparación no estará cumplida hasta que no se restituya lo establecido. El 100% de lo robado más un 20% como una multa que se te pone. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial,
SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Vamos a festejar la fiesta de nuestra cuasi parroquia Virgen de la Merced. Les espero a todos desde el domingo 15 de septiembre a las 18:30 horas comenzamos nuestro Santo Rosario. Todos estamos invitados a participar, toda la feligresía, todos los devotos de nuestra Madre. Les invitamos para el sábado 28 de septiembre para celebrar y festejar con una cena de gala a nuestra Madre la Virgen de la Merced en la cuasi parroquia que tenemos aquí sobre la avenida Burrerita, camino al Yaque. Todos están invitados. Haga sus reservas a este teléfono de la cuasi parroquia Virgen de la Merced. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Seguimos con Ñande Yarañé, estamos volviendo con este bloque, ¿verdad?, tan interesante del capítulo 5 del Levítico, que nos habla en forma, parece así, muy superficial, digamos, cuando uno lo lee simplemente, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se tiene que ofrecer un sacrificio? Este sacrificio de reparación, este sacrificio por la culpa. Pero ahora que estamos entrando y procuramos explicar punto por punto, vamos descubriendo que hay elementos esenciales y fundamentales a las que tenemos que abstenernos verdaderamente. Nosotros acabamos de terminar una de las explicaciones muy interesantes en cuanto a la restitución, ¿verdad?, la reparación del pecado, de esa culpa. No es entonces simplemente decir, es pecado, Señor, ten misericordia. Sí, ñande yara, ñande perdoná. Él nos quiere mucho, nos ama mucho. Pero si verdaderamente vos, como nos pedía en esa primera parte, sos consciente de lo que sucedió y lo que hiciste, para el cambio verdadero, primero dice, tiene que haber una restitución. No estará cumplida esa reparación, hasta que no se restituya lo establecido, que era el 100% más el 20% de lo que has robado. Bueno, la idea general es que se trata de casos de sacrilegio. Imagínense, esto es un sacrilegio entonces lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos tomando algo sagrado. Tomar lo sagrado, adueñarse de lo sagrado, robar lo sagrado, justamente significa nosotros sacro, ¿verdad? Sacrilegio, de ahí viene, ya sea por haber tomado cosas sagradas, por haber transgredido algún mandamiento o haber jurado en falso en el nombre de Dios, O esto de transgredir en el nombre de Dios significa lo que le pertenece a Dios. La dignidad de la persona no nos pertenece a nosotros. La dignidad que cada uno de nosotros tenemos es porque Dios nos ha dado. Esa dignidad nos viene de Dios, es decir,
esa dignidad nos viene desde Dios. Cuando yo estoy explotando, cuando yo estoy por encima, le estoy haciendo, no sé, una injusticia al otro, le estoy haciendo trabajar más de lo debido, no le estoy pagando lo que le debo pagar a esa persona, porque no le estoy considerando, entonces ahí está hijo de Dios. Es decir, esa persona de por sí, su esencia es una esencia sagrada. Decíamos también nosotros con respecto a la naturaleza. La naturaleza tiene una esencia sagrada, la esencia de la vida, tiene una función pero esencial, primordial, maravillosa, ¿verdad? Es la vida que se ofrece, ¿verdad? Y que se da al hombre. Entonces es un elemento fundamental. Por lo tanto, todo esto por haber transgredido algún mandamiento o jurado en falso en el nombre de Dios significa todos estos elementos. Bueno, seguimos reflexionando y miramos un poquitito más. Ahora, para que no sea tan arduo, ¿verdad? Estos pasajes de Levítico, porque Levítico más bien son como leyes, normas, ritos, descripciones así un poco ásperas, ¿verdad? Y un poco más difíciles. Entonces, vamos a procurar hacer una cierta unión también, o una relectura, nosotros decimos, desde el Nuevo Testamento. Esto del sacrificio por las culpas es lo que nosotros también le llamamos desde el Nuevo Testamento, que nos iría muy bien, como la reconciliación en Cristo. Pablo habla muchísimo de esto, ¿verdad? De esa reconciliación en Cristo. Cuando nosotros cargamos sobre nosotros una culpa, nos apartamos de nuestro núcleo más íntimo. ¿Qué va a querer decir esto? Cargamos una culpa, entonces nos estamos apartando de ese núcleo más íntimo. Nos rechazamos a nosotros mismos. Claro, porque no estamos valorando el aspecto sagrado que recibimos de parte de Dios. Eso es lo que nos está diciendo este capítulo 5, ¿verdad? Del libro de Levítico. Nos rechazamos a nosotros mismos. No nos damos entonces el valor, aquello, nuestra valoración, cuánto costamos, cuánto valemos ante Dios. Ahora, esta condena de uno mismo o de nosotros mismos, sin embargo, no conduce a la conversión, sino únicamente a la desesperación. Si nosotros miramos, ¿verdad? Y decimos, y echamos la caña, y entonces, y yo, pobrecito, entonces, o si no estamos mirando simplemente sobre elementos negativos, pero sin mirar los puntos que tendrían que ser positivos, que nos ayuden a salir, entonces nos pueden llevar a una desesperación, ¿verdad? Como diciendo, no. Es una desesperación. Incluso recuerden que hay muchas personas que prefieren hasta quitarse la vida cuando ya no son capaces de afrontar ciertas dificultades o problemas. Ahora, la reconciliación en Jesucristo nos libra verdaderamente de condenarnos a nosotros mismos y nos capacita para aceptar la comunión con Dios y para alegrarnos en ella. El pensar esta reconciliación, ¿verdad? Desde Cristo, es decir, la fuerza necesaria para mirar y para afrontar de todos estos elementos que dijimos nosotros hace rato, ¿verdad? De todos estos pecados que pueden existir. Ahora lo importante es tomar en cuenta, tomar en consideración y sobre todo aceptar en qué situación nos estamos encontrando. En Cristo nos hemos puesto, por decirlo de esta manera, una vestidura de penitentes. De penitentes, decimos, entonces volvemos a mirar dentro de nosotros mismos y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para salir adelante? Entonces, hay personas, ¿verdad?, que pasan toda su vida con un atuendo de penitencia, como que siempre se están tirando encima, ¿verdad?, todo el fardo, y todo el tiempo, como que Dios parece que no nos puede perdonar, más o menos. Y esto no puede ser, es el llevar continuamente o eternamente un atuendo penitencial. Son incapaces, ¿verdad?, de perdonarse a sí mismos el haber cometido este o aquel pecado. Y entonces siempre estamos ahí sobre lo mismo y siempre estamos volviendo. Esto quiere decir entonces que no estamos considerando y no estamos confiando en una acción salvadora de Dios. Si el Levítico ya nos hablaba, imagínense el Levítico, Antiguo Testamento, este capítulo 5 que leemos, nos habla de una posibilidad, decíamos hace rato,
de una ofrenda de reparación, ¿verdad? La reparación por nuestros pecados, por aquello que hemos cometido, este sacrificio de reparación. Imagínense, el mismo sacrificio de Cristo. ¿Cuánto más nos hace entender que Dios actúa en nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, la reconciliación nos da la posibilidad de gozar de nuevo de la comunión con Dios y de enderezarnos en ella, de vivir rectos y justos. Y aquí está entonces el caracuy, el centro. Nos da la posibilidad de enderezarnos, la posibilidad de gozar de nuevo. Para eso es. O sea, este es el significado del sacrificio de reparación. Da algo cuya ya pondea y desde afuera una acción que viene y hace por su cuenta. No, en síntesis, estos signos y símbolos o estos sacrificios que ofrecemos de reparación es porque nosotros mismos nos estamos ofreciendo y estamos con el deseo de reparar todo aquello que hemos cometido de negativo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Vamos a festejar la fiesta de nuestra cuasi parroquia Virgen de la Merced. Les espero a todos desde el domingo 15 de septiembre a las 18:30 horas comenzamos nuestro Santo Rosario. Todos estamos invitados a participar, toda la feligresía, todos los devotos de nuestra Madre. Les invitamos para el sábado 28 de septiembre para celebrar y festejar con una cena de gala a nuestra Madre la Virgen de la Merced, en la cuasi parroquia que tenemos aquí sobre la avenida Burrerita, camino al Yate. Todos están invitados. Haga sus reservas a este teléfono de la cuasi parroquia Virgen de la Merced. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Volvemos con más Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el libro de Levítico, estamos hablando sobre todo también desde una relectura, ¿verdad?, que hacemos con el Nuevo Testamento. Ahora nosotros queremos dar un paso más, ir hasta el capítulo 6, que son las prescripciones ahora. Pasamos directamente a estas prescripciones sobre los holocaustos. ¿Qué es lo que nos va a decir
como tendrían que ser, ¿verdad? Las funciones de los sacerdotes en en los sacrificios, ¿verdad? O sea, cómo se tiene que hacer. Son prescripciones directamente. Vamos a comenzar por lo menos con esta primera partecita. Esto va a llevar también dentro de nuestra estructura que hablaremos el capítulo 6 y el capítulo 7, así como miramos el capítulo 4 y el capítulo 5 dentro de un conjunto. Ahora miraremos sobre estas prescripciones y las funciones del sacerdote en los sacrificios desde el capítulo 6 al capítulo 7. ¿Qué nos dice? ¿Cómo comienza? El Señor dijo a Moisés: transmite esta orden a Aarón y a sus hijos. Este es el ritual del holocausto que arde toda la noche sobre el altar hasta la mañana siguiente, por el cual el fuego del altar se mantiene encendido. El sacerdote se vestirá con su túnica de lino y se cubrirá con pantalones de lino. Luego recogerá las cenizas a que habrá quedado reducido el holocausto por la acción del fuego y las depositará a un costado del altar. Entonces se cambiará las vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar puro. El fuego permanecerá siempre encendido sobre el altar y no deberá extinguirse. Todas las mañanas el sacerdote lo avivará con leña, dispondrá el holocausto sobre él y hará arder las partes grasosas de los sacrificios de comunión, un fuego perpetuo que nunca deberá extinguirse y permanecerá encendido sobre el altar. Bueno, esta es una primera partecita sobre las prescripciones sobre los holocaustos, porque después tendremos también las prescripciones sobre las oblaciones y así sucesivamente. Ahora entonces entramos en este aspecto que me parece muy interesante. Veamos el capítulo 4 y 5, ya hemos dicho, nosotros hablamos del papel de los sacerdotes que se fue incrementando en esta participación, ¿verdad?, de los sacrificios. Ahora llegamos al capítulo 6 y capítulo 7, y aquí vamos a ver una función importante. Esta es la última parte de las leyes sobre los sacrificios que expone el rol de los sacerdotes en el sacrificio de este servicio de la tienda del encuentro. Ellos están en la tienda del encuentro. Recordemos que todo esto nosotros lo estamos aún viviendo. ¿Dónde? Lo estamos viviendo saliendo. Nosotros salimos, ¿se acuerdan de la esclavitud de Egipto? A la tierra prometida. Estamos en el tercer libro recién del Levítico. Es que hacemos, por eso dijimos en nuestra macroestructura cuando presentamos, el libro del Levítico se nos presenta como un gran paréntesis en este recorrido que está haciendo el pueblo de Dios, que sale, ¿verdad?, y que va caminando hacia la tierra prometida. Qué lindo que es. Y aquí entonces vienen todas estas prescripciones, todas estas leyes. Es como decir, atención, todo aquello que ustedes hicieron inadvertidamente, por eso también se presenta esa palabra inadvertencia o por ignorancia. Y bueno, hay ciertamente algunas ignorancias que son ignorancias culpables, ¿verdad? Porque nosotros ya dijimos que hicimos la primera comunión o que somos bautizados, que hicimos la confirmación, pero que muchas veces seguimos ignorantes, ¿verdad? ¿Pero por qué? Eso no es porque no se nos ofrece todo un compendio, ¿verdad?, para poder profundizar. No ese es el problema. El problema, al final de cuentas, es justamente esto que dice aquí. Ese es nuestro pecado. Pego la gente de pecado. Y nosotros le decimos de inadvertencia, o sea, de ignorancia. ¿Por qué? Y porque somos nosotros los culpables de no formarnos, educarnos, escuchar, aprender, conocer ese camino de felicidad. Qué lindo sería si cada uno de nosotros entendiese este camino que nos lleva hacia nuestra propia felicidad. Entonces, eso es como decir, estoy haciendo un camino donde ganaré al final la lotería. Millones voy a ganar. No sé si eso nos va a entusiasmar. Y entonces por eso, al final yo voy a ganar la lotería. Esa gran riqueza que Dios me dará, lo máximo. No sé si eso nos puede servir, pero eso es lo que aquí nos está queriendo decir, ¿verdad? Entonces, tal vez nosotros somos inconscientes, por eso te habla siempre del pecado inadvertido, del pecado que yo no soy consciente, es decir, del pecado
que tengo por ignorancia. Estoy cometiendo pecados por ignorancia, porque son cosas que yo ya tendría que conocer. Tendríamos que conocer. ¿Y por qué? Y bueno, porque justamente nosotros decimos que nos bautizamos, que hicimos la primera comunión, que hicimos la confirmación, que recibimos el sacramento del matrimonio y así sucesivamente. Entonces, te anda ya y no quiere decir que ñan de la culpable, ya no me invitemos a peñan de pope. Eso depende de nosotros ahora hacer ese camino allá y en vez de cato. Bueno, pero sigamos ahora. Dice la última parte de las leyes sobre los sacrificios expone el rol de los sacerdotes. ¿Qué tienen que hacer los sacerdotes? Esta última parte, del 6 al 7, ¿verdad? La vestimenta, por ejemplo, el mantenimiento perpetuo del fuego, la remoción de las cenizas, la separación de las partes del animal para Dios, para el sacerdote oficiante, el resto de los sacerdotes y el oferente en los sacrificios de paz. Entonces son instrucciones, esta es la Torá, ¿verdad? La ley que Dios dirige a los sacerdotes. Fíjense que casi siempre cuando comenzamos en el capítulo 6, el Señor dijo a Moisés, transmite esta orden a Aarón y a sus hijos. Transmite esta orden a Aarón. ¿Por qué dice Aarón? Y porque justamente en Aarón nosotros encontramos al sacerdocio. En el libro del Éxodo ya hemos visto cuando Dios, por medio de Moisés, justamente instituye el sacerdocio. Aparece Aarón. Incluso ya vemos ya también cómo Aarón había pecado en el capítulo 32. Pero en fin, este es un primer elemento. También miremos el 6-7, por ejemplo, cuando dice, este es el ritual de la oblación que los hijos de Aarón ofrecerán delante del Señor. Luego en el 18 volvemos a tener lo mismo, ¿verdad? Cuando le habla a Aarón, este es el ritual del sacrificio por el pecado. Dice la víctima, cómo debe ser presentada, inmolada delante del Señor. Hablan estos términos a Aarón y a sus hijos, ¿viste? A Aarón, siempre. Y así tenemos más versículos y versículos. En el 7.1 la misma cosa, este es el ritual del sacrificio de reparación. La víctima de este sacrificio es una cosa santísima. Será inmolada en el lugar donde se inmolaron los holocaustos, etc. Siempre le está hablando a Aarón. ¿Quién es Aarón? Aarón representa nada más y nada menos que la clase sacerdotal. Volvemos enseguida con más bien de Yarañe. Vamos a festejar la fiesta de nuestra cuasi parroquia Virgen de la Merced. Les espero a todos desde el domingo 15 de septiembre a las 18:30 horas comenzamos nuestro Santo Rosario. Todos estamos invitados a participar, toda la feligresía, todos los devotos de nuestra Madre. Les invitamos para el sábado 28 de septiembre para celebrar y festejar con una cena de gala a nuestra Madre la Virgen de la Merced, en la cuasi parroquia que tenemos aquí sobre la avenida Burrerita, camino al Yaque. Todos están invitados. Haga sus reservas a este teléfono de la cuasi parroquia Virgen de la Merced. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados,
frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos con el doctor Pablo Vivas, que nos visita y sobre todo queremos compartir con él también algunas de las reflexiones tan importantes que nos deja Luis de Montfort, principalmente, ¿verdad? De cómo se inspira la devoción o la verdadera devoción, como él lo llama así en sus escritos. Entonces, doctor Pablo, quisiéramos recalcar un poquitito o reflexionar sobre estas falsas devociones que se puede tener con respecto a nuestra madre, ya que también el escrito de Luis de Montfort nos habla de la verdadera devoción, ¿verdad? Ya que nuestro pueblo paraguayo es muy mariano, entonces necesitamos tener esta iluminación de lo que nos dice Luis de Montfort también. Interesantísimo, padre, porque entonces aquí entraríamos a hablar el verdadero mensaje de cada aparición mariana. Porque cuando no hemos trabajado este tema de desengañarnos, de deslastrarnos de todas estas falsas devociones y estamos queriendo vivir a María en cualquier aparición mariana aprobada por la Iglesia, incluido Fátima, entonces podemos caer en vivir falsamente el mensaje de Fátima. Entonces hay que vivir verdaderamente el mensaje de Fátima y salir del falso. No porque sea falso, sino porque nosotros mismos lo hemos hecho falso. Y así en cada aparición mariana genuina aprobada por la Iglesia. Que por cierto, en el caso del mensaje de Fátima, uno de los ejes centrales del mensaje de Fátima, y usted lo debe saber, que la Virgen dijo: Dios Padre quiere salvar al mundo a través del establecimiento de la devoción a mi Inmaculado Corazón. Entonces la Virgen habla de que es a través de establecer o promover, difundir la devoción a su Inmaculado Corazón como Dios Padre quiere salvar al mundo. Correcto, entonces habla de que es la devoción de ella. Entonces tenemos que entrar justamente ¿a dónde? En el que nos enseña cuál es la verdadera devoción, que es San Luis. Entonces la Virgen, aun cuando no mencionó a San Luis de Montfort ahí textualmente, estaba apuntando hacia quién. Indudablemente estaba apuntando hacia San Luis. Por eso yo he enseñado y digo, ¿no? Como conozco el tratado, sin temor a equivocarme, que el tratado de la verdadera devoción es la piedra angular y fundamental para el triunfo del Inmaculado Corazón de María, anunciado en Fátima. Pero bueno, vamos entonces al tema que usted me preguntaba. Dice así: hay a mi parecer, dice San Luis, siete clases de falsos devotos y falsas devociones a la Santísima Virgen María. Los devotos críticos, los devotos escrupulosos, los devotos exteriores, los devotos presuntuosos, los devotos inconstantes, los devotos hipócritas y los devotos interesados. Son 7 incluso engaños del enemigo, en los que también pudiéramos caer si no tenemos cuidado de esto. En la primera, los devotos críticos. Los devotos críticos son, por lo común, sabios orgullosos, engreídos,
pagados de sí mismos, que en el fondo tienen alguna devoción a la Santísima Virgen, pero critican casi todas las formas de piedad con que las gentes sencillas honran ingenua y santamente a esta buena madre, solo porque no se acomodan a su fantasía. Ponen en duda todos los milagros, historias referidas de autores fidedignos o tomadas de crónicas de las órdenes religiosas que atestiguan la misericordia y el poder de la Santísima Virgen María. Se irritan al ver a la gente sencilla y humilde arrodillada a rogar a Dios ante un altar o a la Virgen María o en alguna esquina de una calle. Llegan a acusarlas incluso de idolatría. Que amar a la Virgen, Esto sería que entonces rezar a la Virgen. en el sentido crítico. Críticos, son los que critican a los marianos. Ya. O sea, cuando por ejemplo usted dentro de la iglesia encuentra personas que están criticando a personas que aman mucho a la Virgen María, ¿verdad? Personas que hablan mucho de María, personas que hacen muchos rosarios. Entonces usted consigue dentro tanto del ambiente popular como del ambiente eclesial de que no es necesario rezar tanto rosario, que el rosario no es importante, que María es una figura histórica a la que no hay que darle mucha importancia, que lo importante es Cristo, que solo hay que mirar a Cristo. Entonces es la negación de la encarnación. Es negar todo. Claro, porque Dios se encarna verdaderamente, pero en el seno de María. Así es. Claro. Entonces, y el plan de la salvación comenzó en el corazón inmaculado de la Virgen María, Padre, no en la encarnación. Fíjese qué interesante, porque es en el momento cuando ella dice, hágase en mí, según tu palabra, es en el corazón de ella donde primeramente estalla la salvación, porque ella da el sí de su inmaculado corazón. Por eso el Señor, el Espíritu Santo, todo esto nos enseña a que debemos consagrarnos porque es en esos sentimientos de su corazón inmaculado donde vamos a encontrar la salvación, haciéndonos igual que ella, pensando igual que ella, sintiendo igual que ella, comportándonos igual que ella, convirtiéndonos en otra María. Entonces cuando la gente ve eso, critica. Esos son los falsos. Y entonces dice San Luis de Montfort que Dios al que quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. Y el numeral 166 del tratado dice que donde está María es imposible que esté el espíritu maligno. Y una señal del buen espíritu, dice, es hablar con mucha frecuencia de María. Y eso es lo que critican los devotos críticos, que se hable con mucha frecuencia de María. Y al contrario, San Luis dice, cuando se habla con mucha frecuencia de María, es una señal de que en esa persona está el Espíritu Santo. Bueno, esos son los devotos críticos. Ese es el primero, crítico. Habría más, pero por razones de tiempo no podemos. Pero vamos a seguir por lo menos dos o tres para ver a qué nos toca por ahí. Sí. Los devotos escrupulosos. Los devotos escrupulosos son las personas que temen deshonrar al hijo al honrar a la madre. Este está como más claro. Rebajar al uno al honrar a la otra. No pueden tolerar que se tributen a la Santísima Virgen las justísimas alabanzas que le prodigan los santos padres. Aquí debo decir una anécdota de San Juan Pablo II. Una oportunidad, como el Santo Padre se sabía de memoria el Tratado de la Verdadera Devoción, que llama la atención, de memoria se lo aprendió. De memoria se aprendió este libro. Juan Pablo II. Entonces hubo un momento que como que el gusadillo, este gusadillo de los escrúpulos trató como de entrar en el corazón del Santo Padre y llegó entonces frente a Jesús. Señor, tenemos un problema. Vengo aquí con un problema, Señor. ¿Cómo así? Sí. ¿Y qué problema tienes, hijo? Estoy amando demasiado a tu madre. Y Jesús se le ríe. Tú, amándola demasiado, tú nunca la amarás más que yo. Le dijo, jamás lo que tú creas dar en exceso a mi madre será en exceso, porque yo ya la he amado más que tú. Interesante. Y se le fueron todos los escrúpulos, padre. O sea, eso le pasó a este gigante, imaginémonos, ¿no? ¿Cuánto más a cualquiera de nosotros débiles mortales, verdad? Bueno, muy bien. Esa sería entonces los devotos escrupulosos. Aquí agrega, dice San Luis, que se les critica como que si adoraran el palo, la madera, estatuas, imágenes, y hace una comparación, un símil. San Luis dice como que no, tienen que ir al Santísimo, porque ahí es donde está Cristo. ¿Y cuál es la custodia que tiene el Santísimo? ¿Quién fue la custodia viviente que tuvo a la hostia viviente? Entonces jamás ir a María no será otra cosa que ir al Santísimo Sacramento del altar, porque está en su vientre.
Claro. Muy bien, entonces él hace esa comparación. Qué interesante. Sí, sí, pero es sencillo. Sí, claro, por es eso. elemental, pasa que no lo vemos. Claro. Y la otra, los devotos exteriores. Los devotos exteriores son personas que cifran toda su devoción en María en prácticas externas. Es decir, son aquellas personas que solo gustan de lo exterior, pero no hay participación ni conversión en el corazón. Claro. Solo es exterioridad. Muchos santuarios, muchas peregrinaciones, muchos rosarios, claro, muchas genuflexiones, una piedad exteriorizada, claro, pero por dentro no hay conversión, no hay verdadera conversión. Termino leyéndolo rápidamente. Rezan muchos rosarios, dice, solo gustan del exterior de esta devoción, pero carecen de espíritu interior, lo que hemos estado hablando. Rezan muchos rosarios, pero atropelladamente. Oyen muchas misas, pero sin atención. Se escriben en todos los grupos marianos que existen. Claro. En todos los grupos, todos los grupos. Y cuanta iniciativa mariana sale, ahí se meten. Claro. Pero entonces, mire, de suerte que si experimentan, entonces, pero dice, solo gustan de lo sensible de eso, de esa devoción, no buscan lo sólido. De suerte que si no experimentan algo sensible en alguna de esas prácticas piadosas, creen que no hacen nada, se desalientan y abandonan todo o lo hacen todo por rutina. Esto es lo que se llama el sentimentalismo y el emocionalismo. Necesitan sentir algo, claro, necesitan ver algo. Algo desde afuera. Algo desde afuera, que aparezcan claro, escarchas, claro, que de hecho son auténticas las escarchas. Claro, claro, claro. Pero siempre enseño, pon tu fe en la palabra y claro, no en la manifestación o no de una escarcha. Claro. Porque efectivamente la escarcha es un signo que te puede dar el cielo como una respuesta, como una señal. Claro. Pero no pongas tu fe en las escarchas, claro, porque cuando ya no haya más escarchas se te acaba la fe. Claro, claro. Pero si tú pones la fe en la palabra, la que sí tiene promesa de eternidad y perpetuidad es el espíritu de la palabra, no la escarcha. Claro. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Entonces así compartimos algunas, ¿verdad?, de las falsas en este caso, que tenemos que estar muy atentos también nosotros en nuestra devoción a nuestra Madre, ya que dentro de nuestro país, dentro de nuestra iglesia, en los devotos de María. Y pidamos que esa gracia de la verdadera devoción, como dice Luis de Montfort, nos ayude también a nosotros a ser auténticos hijos de Dios. Y así nos despedimos por el día de hoy y volveremos con más Ñande Yarañé. Dios les bendiga, gracias por todo. Gracias, Pablo. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Vamos a festejar la fiesta de nuestra cuasi parroquia Virgen de la Merced. Les espero a todos desde el domingo 15 de septiembre
a las 18:30 horas comenzamos nuestro Santo Rosario. Todos estamos invitados a participar, toda la feligresía, todos los devotos de nuestra Madre. Les invitamos para el sábado 28 de septiembre para celebrar y festejar con una cena de gala a nuestra Madre la Virgen de la Merced, en la cuasi parroquia que tenemos aquí sobre la avenida Burrerita, camino al Yate. Todos están invitados. Haga sus reservas a este teléfono de la cuasi parroquia Virgen de la Merced. Queridos amigos, estamos reflexionando sobre el libro de Levítico, capítulo 6, 7, principalmente sobre las funciones ahora que tiene el sacerdote. Y hemos concluido el bloque anterior hablando de Aarón, ¿verdad? Porque en Aarón se sintetiza la clase sacerdotal. Es decir, la clase de Aarón, la clase levítica. Aarón es el representante principal desde donde nace todo el sacerdocio. Pero aquí incluso la palabra de Dios, ¿verdad? Porque esto siempre se está proponiendo hacia el futuro. Comienza, la fuente, la base es Aarón, pero después dice, el Señor dijo a Moisés, hablan estos términos a Aarón y a sus hijos. Los elementos son indispensables que el autor sagrado no se cansa de repetir y de darnos a conocer continuamente. Cada vez que comenzamos algo nuevo nos vuelve a recordar leitmotiv, ¿verdad? O sea, centro, caracú, para que seamos conscientes. Primero está Moisés. Moisés es el que hablaba cara a cara, ¿verdad? El que se encuentra. Moisés es el que está recibiendo directamente de parte de Dios esto y que tiene que transmitir. Moisés ahora entonces justamente porque el Señor, ¿viste? Le está diciendo y le da esta orden. Esto debes transmitir, le dijo a Moisés. Hablan estos términos a Aarón y después agrega y sus hijos, ¿verdad? O sea, los que vendrán posteriormente. Bueno, la principal función y responsabilidad está en torno al altar. Por ello, deben ser competentes en el ofrecimiento que deben hacer estos sacerdotes, competentes en estos sacrificios. No nos podemos quedar entonces diciendo simplemente que, bueno, somos sacerdotes, estamos al frente de una comunidad, pero no somos competentes. La competencia es importante, ¿viste? Estamos hablando del Antiguo Testamento, O sea, cada uno dentro de su función y lo debe hacer de una forma muy competente. Ahora, en el libro del Levítico no se vuelve en ningún momento a describir el ritual de los sacrificios. Ya no se vuelve. Ahora ya no vamos a tener ninguna descripción de todo ese ritual que fuimos viendo hasta el capítulo 5. Prácticamente, del capítulo 1 al capítulo 5, nos hablaban de los rituales, ¿verdad? O sea, cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que ofrecer el holocausto, el sacrificio, etc. Ahora solo nos van a recordar, es decir, van a evocar algunos elementos con algunas tensiones textuales, ¿verdad? Por algunas diferencias, y en relación con los primeros 5 capítulos posiblemente por el intento de mantener tradiciones más antiguas. Porque aquí, recordemos de nuevo cuando nos dice esto, por el intento, ¿verdad?, de mantener tradiciones más antiguas, es como que el autor sagrado quiere hacer esa simbiosis, quiere hacer esa lectura, ¿verdad?, profunda de lo que nosotros encontramos, tanto de la tradición de lo más antiguo, y que en ese momento también ellos, sobre todo si esto decimos que se está escribiendo y se está reflexionando después del exilio, ellos vienen con muchos elementos enriquecedores que ahora están ofreciendo para que el pueblo, ¿verdad?, pueda caminar mucho mejor, pueda entender más. Es un proceso también, y es un progreso, diría yo, es un progreso, ¿verdad?, en la misma religión de Israel. Es un progreso después de toda esta influencia, después de todo lo que ellos fueron viendo y aprendiendo en el exilio. Ellos también aplican muchos de estos elementos y comienzan a reflexionar su propia religión desde estas nuevas experiencias. Y por eso es un proceso y un progreso también. Pero, interesante, lo elemental y fundamental es no perder. Vamos a encontrar tensiones, ¿verdad?, tensiones textuales, como ciertos cambios o cosas, ¿verdad?, en el texto más antiguo con lo nuevo, cómo hacemos para compaginar. Pero, sin embargo, hay siempre un intento de
armonizar todo esto, de armonizar en esta combinación de las tradiciones. Ahora, vamos a encontrar, por ejemplo, menciones, en primer lugar, el holocausto, la oblación de flor de harina. También se añade la oblación diaria de los sacerdotes. Después también se señalan los sacrificios por el pecado y por la culpa. Y finalmente se indican los sacrificios de paz con sus especificaciones propias, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos que se van mencionando, como le estaba diciendo, hay elementos que surgen antes, elementos que comienzan de un hebraísmo, diría yo, hebraísmo. Después tenemos ya el judaísmo, el mismo nombre judaísmo después. Ya es un proceso y un progreso. Ya pasa del hebraísmo a un judaísmo. Viste que ya hay cambios incluso en el nombre, ¿verdad?, de lo que se estaba haciendo. El hebraísmo, lo digo yo, ¿verdad?, así entre comillas, sería un poco estas tradiciones de elementos más antiguos que después se procuran, también se traen. No es que se dejan de lado, no se deja de lado. La Biblia, por ser un libro sagrado, el autor sagrado es muy consciente de esto. En ningún momento, o esas tradiciones antiguas, no es que agarra o y te tira en la basura y ahora decimos, vamos a hacer algo nuevo, vamos a proponer algo nuevo. No, la religión, ¿verdad?, judía, entonces viene de un hebraísmo, lo llamo yo, ¿verdad?, o sea, de una tradición mucho más antigua que se procura compaginar. Miremos algunas de estas especificaciones, ¿verdad?, que indican los sacrificios de paz con estas especificaciones. Por ejemplo, el holocausto, ya hemos hablado de esto, también la oblación como un segundo elemento, la oblación veremos qué significa. También está el sacrificio por el pecado, otra posibilidad, ¿verdad? El tercero. Como cuarto elemento tenemos algo así diferenciado, el sacrificio por la culpa, que estuvimos mirando, la culpa como tal. Luego tenemos aquí los sacrificios de paz, que aparece en A, B y C como sacrificio de acción de gracias por una parte. También está el sacrificio votivo, votos, el votivo, y luego está el sacrificio voluntario. Entonces, vamos a ir mirando un poco y vamos a acercarnos cada vez más a estas explicaciones, ¿verdad?, dentro de las funciones que tendrá el sacerdote ante toda esta organización. Como que tiene organización baretepona que ellos están haciendo desde una experiencia. Recuerden que todos estos ritos son esenciales, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento. Por eso yo reflexiono siempre, ¿verdad?, y decimos, porque algunas veces uno recibe críticas, ¿verdad?, y dice, no, ustedes que se meten en los ritos, ustedes que se meten en los símbolos, ustedes que hacen esto, ustedes que hacen aquello, ¿verdad? Solo la palabra de Dios, solo la Biblia. No, absolutamente. Porque la Biblia, ¿qué es lo que te está diciendo? La Biblia en realidad lo que está haciendo es dejarte por escrito nada más y nada menos que las funciones, y te deja también por escrito estas prescripciones, estas indicaciones de los ritos en sus descripciones. Esto es interesante y muy profundo, ¿eh? Vamos a seguir reflexionando, ¿verdad?, la próxima semana con estos elementos fundamentales. No es entonces simplemente la Biblia, la palabra de Dios, ciertamente que sí, pero este es un libro pedagógico, pero pedagógico hacia que modo violanderada y te está llevando a esto. El cómo tenés que organizar tu vida, cómo tenés que vivir tu vida. Y dentro de la simbología, porque el hombre es simbólico. Y entonces, dejen ya de joder con decir, no, porque ustedes adoran estatuas, porque ustedes hacen un rito, porque ustedes celebran esto, porque celebran aquello. No. El hombre siempre necesitará, porque somos criaturas y somos personas simbólicas, ¿verdad?, siempre necesitaremos de los ritos. Le iremos cambiando y tendremos ritos diferentes, como se dan cuenta aquí, bajo la influencia, ¿verdad?, en los siglos, en los años que se van dando, pero siempre el hombre necesitará de relacionarse con el mundo, con su propia existencia, a través de los símbolos y los signos. Entonces me despido de ustedes por el día de hoy, por esta semana. Nos vemos mañana también con la síntesis de todo lo que hemos hecho durante esta semana. Les auguro también un buen fin de semana. Y ahora
les doy la bendición final, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos mañana con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por